preguntas, pero ahorita a llevar nada más la S, como por ejemplo aquí, you play baseball. Como el sujeto es you, pusimos play en su forma normal, como aquí la tablita me dice. Es el sujeto you, play es el verbo y el complemento es baseball. Pero en la siguiente oración el sujeto es she. Y cuando tenemos she, me dice la tablita que le debo poner una S al final. Por eso aquí es she plays baseball. El complemento es baseball. Casi todos los verbos van a aplicar esta forma de agregar simplemente una S. Pero hay algunos otros que son excepciones y que van a necesitar ES y otros una I y luego una E y una S. ¿Cuáles van a ser esos verbos? Pues si tienes un verbo que termine con la letra O, con la che, con SH, con X o con doble S, vas a poner ES. Por ejemplo, do termina en O. Para ponerlo con he, con she o con it, tendrías que agregar ES y te quedaría dos. Por ejemplo, watch, que termina en che, para ponerlo en tercera persona, es decir, con he, con she o con it, tendrías que poner ES, watches, ¿ok? ¿Cuáles van a llevar una I latina y luego una E y una S? Los verbos que terminan en Y, pero ojo, no todos. Este termina en y no lleva IES, lleva la S así tal cual. Solamente los verbos que terminen en Y, pero que antes de la Y haya una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Pues todas las letras, obviamente, que no son las vocales. Las vocales son la A, E, I, O, U. Las consonantes, pues van a ser todas las demás letras que no son ni la A, ni la E, ni la I, ni la O. Por ejemplo, la B, la C, la F, todas esas son consonantes. Entonces, por ejemplo, aquí en play está la Y, pero antes tengo la A. La A es una vocal, entonces por eso no aplica esta regla. Esta regla me dice que cuando antes de la Y hay una consonante, por ejemplo, la D sí es una consonante y la L también es una consonante. Entonces aquí va a ser studies con IES, studies, ¿ok? Y aquí va a ser flies con I latina, ES. Pero por ejemplo aquí stay. Stay tiene A, es este mismo caso. Tiene una vocal. Entonces aquí no aplica esta regla, simplemente agregamos la S. Esto ya lo habíamos visto el semestre pasado. Después, en la forma negativa, vamos a necesitar auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares para hacer negaciones? O sea, los que equivalen a la palabra no. El don't y el doesn't. Vamos a hacer la misma distinción que aquí, ¿ok? Separábamos en dos, I, you, we, they y he, she, it. Aquí va a ser igual. Con I, you, we y they, el auxiliar que tienes que usar es don't. Y luego un verbo en forma base. ¿Qué quiere decir en forma base? Pues el verbo normal. Y con el sujeto he, she, it vamos a llevar doesn't. Fíjate, son diferentes. Se escriben y se pronuncian diferentes. Este es don't y este es doesn't. Con ellos llevo don't, con ellos llevo doesn't. Igual, el verbo en forma base y el complemento. Entonces tenemos aquí los ejemplos. El sujeto es you. La tablita me dice que yo debo poner don't. Y luego el verbo en forma base, play, baseball. You don't play baseball. Tú no juegas béisbol. Aquí el sujeto es she. Entonces la tablita me dice que con she debo escribir doesn't. She doesn't y luego el verbo en forma base. Forma base es normal. Play
baseball. She doesn't play baseball. Entonces, pues estas diapositivas de todas maneras te las voy a compartir en Teams para que te guíes en esta información para estudiar, ¿ok? Ahora vamos al tema nuevo. Te di un repaso del presente simple que ya habíamos visto el semestre pasado para entrar a los adverbios de frecuencia, porque estos adverbs of frequency o adverbios de frecuencia se relacionan con el presente simple, ¿ok? Tenemos una tablita con unos porcentajes y estos porcentajes están representando a uno de los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia, muchachos, los usamos para decir qué tan seguido pasa una actividad, ¿ok? Entonces, always significa siempre, por eso el porcentaje es el 100%. Siempre es algo que ocurre a diario, todos los días. Entonces, por eso representa el 100%. Usually significa usualmente y equivaldría al 80% de las veces. Often es seguido, equivale al 70%. Sometimes es a veces, equivale al 40%. Seldom, rarely y almost son sinónimos. Todos significan raramente, ¿ok? Entonces, esto va a equivaler solamente al 20% de las veces. Y never, pues yo creo que todos sabemos el significado de never, es nunca. Entonces, como significa nunca, pues equivale al 0% de las ocasiones. Aquí lo importante es que ustedes se memoricen esto, porque de hecho en los exámenes va a venir que te memorices el adverbio y el porcentaje que se le destina a cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en el examen puede que te diga I y luego en vez de always que tenga una rayita y te indique el 100%. Y luego do my homework. Entonces, lo que va a querer el examen es que tú recuerdes cuál adverbio de frecuencia era representado por el 100% y ya en la línea escribirías always. O aquí, en vez de usually, que viniera el 80%, entonces tú en la línea tendrías que seleccionar o escribir el adverbio de frecuencia que es marcado por el 80%. ¿Ok? Entonces tenemos ahí varios ejemplos, te los voy a leer. I always do my homework. Yo siempre hago mi tarea. He usually does his homework. Él usualmente hace su tarea. She often does her homework. Ella seguido, perdón, hace su tarea. We sometimes do our homework. Nosotros a veces hacemos nuestra tarea. They rarely do their homework. Ellos raramente hacen su tarea. Y you never do your homework. Tú nunca haces tu tarea. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que ver aquí? Pues que el adverbio de frecuencia, que es este que está marcado en celeste, siempre va a ir después del sujeto y antes del verbo. Si te fijas, este es el sujeto y este es el verbo. En medio va el adverbio de frecuencia. Y otra cosa importante, pues es que te fijes cómo están las conjugados los verbos en esas oraciones, que es con estas reglas. Aquí como el sujeto es I y la tablita me dice que con I debo poner el verbo normal, pues pusimos do. Pero aquí tengo como sujeto he y he me indica en la tablita que debe llevar una S, pero ojo, do es un verbo que termina en o. Y aquí donde dice attention, esta tablita me indica que si termina en o, debo ponerle una E y una S, no nada más la S. Por eso aquí es dos, igual con she. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto era el tema o los temas, tanto el modal can como los adverbios de frecuencia que teníamos pactados para ver en esta sesión, que perdimos por esto del mal tiempo y de los problemas
plataforma Nexus va a ser de febrero, que es lunes, o sea, tienes una semana, si contamos desde hoy, para realizar la actividad, ¿ok? A las 11:59. Aquí te pido, por favor, que no me salgas con que es mucho trabajo, porque realmente esto lo hemos estado haciendo en las clases asíncronas, entonces esto se supone que tú ya lo debes de tener. Lo único que te falta es ver esta clase y tomar captura de pantalla, pero si has trabajado a la par, pues ya tienes todo esto, ¿ok? Y pues ya nada más tendrías que hacer esto, que estará pues leve, ¿ok? Bueno, pues cualquier duda, muchachos, o aclaración, estoy a la orden para que me manden un mensaje. El video dura yo creo que 20 minutitos, entonces todavía tenemos 30 minutos muy buenos después de esta clase. Yo les subiré todos los documentos, tanto la presentación como el video, el link de este video y el documento con instrucciones de la semana 3, que es donde viene lo de las horas asíncronas y también la lista de las actividades de requisito y las instrucciones de la integradora. Bueno, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos la siguiente semana. Bye.